Hola, queridos hermanos, nuevamente con ustedes. Que la bendición del cielo llegue a cada uno, es nuestro deseo. Nuestra lección, nuestro estudio para esta semana está titulado Los acontecimientos finales de la tierra. El texto para memorizar, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Imagina que tienes una hija adolescente que vuelve a casa de la universidad para las vacaciones. Mientras esperas a que llegue, notas que nubes de tormenta aparecen sobre el horizonte y el viento comienza a soplar con fuerza. Los árboles vuelan por los aires y la lluvia cae a cántaros. Pronto la carretera principal queda intransitable, pero te enteras de que es posible pasar por un camino secundario. Aunque la comunicación es difícil, consigues enviar un mensaje de texto a tu hija detallando cuidadosamente cómo puede llegar a casa sana y salva. El propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es llevarnos a casa, que es lo que Jesús más quiere. Elena de White escribe: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329. Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. El objetivo de la lección de esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y descubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 37 y 38. Lección para el día domingo. Lealtad a Dios y a su palabra. ¿Qué tienen en común estos versículos? Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Jesús es el autor de toda verdad. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. La Escritura es una lámpara para nuestros pies. Salmos 119, 105. El salmista declara: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Salmo 119, 130. Y añade: toda tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. ¿Qué seguridad nos da el apóstol con respecto a la profecía? ¿Qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? Segunda de Pedro 1:16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hemos seguido fábulas ingeniosas. Las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante. Nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia, quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. En el conflicto de los siglos, página 579 y 580, Elena de White nos dice: al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a ejecutar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Fin de la cita. Pregunta para dialogar. Considera las preguntas de la cita anterior. ¿Qué nos permitirá resistir en la crisis final? ¿Qué nos distrae a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos estar poniendo en fuego la verdad por placer personal? Mis queridos hermanos, nuestra seguridad, como hemos dicho una y otra vez, está en la palabra de Dios. Y en esta pregunta final de esta sección para el domingo, vale la pena que meditemos. ¿Qué nos impide que tengamos una relación cercana con la palabra de Dios? Tengamos en cuenta un detalle. Después de la pandemia, quedó otra pandemia, la pandemia de las redes sociales. ¿Cuántos hoy rehúsan hasta congregarse porque supuestamente alimentan su vida espiritual a través de el Internet? ¿Qué podrá sustituir la presencia suya en el templo, en la adoración, con la comunidad que se prepara para el reino de los cielos? ¿Qué nos distrae cada día para no estudiar con diligencia la palabra de Dios? Vale la pena que analicemos este punto, porque allí está nuestra seguridad, en la palabra de Dios. Lección para el día lunes. Sellados para el cielo. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas. Apocalipsis 14:12. Estará sellado por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no podrá ser movido. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Eran una marca distintiva y personalizada, puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley. Cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley. Comparar con Isaías 8:16. En el siguiente texto, ¿qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado? Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo
y lo santificó. Aquí tenemos 3 elementos de un sello auténtico. Primero, el nombre de a quien pertenece el sello: el Señor tu Dios. 2, su título: el Señor hizo, el Creador. 3, su territorio: el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. La Biblia a veces llama sello a una señal. Romanos 4:11. Las 2 palabras son intercambiables como señal o sello de Dios en el corazón de la ley de Dios. El sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración. Ezequiel 20, 12 y 20. Apocalipsis 12, 17. En el siguiente texto, ¿dónde se reciben el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Por qué crees que hay diferencia? Apocalipsis 7, 1 y 2. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis 14, 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El sello de Dios se coloca en la frente. La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás, o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada. El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? Mis queridos hermanos, amigos, esta es una pregunta muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué nos asegura que si hoy no somos fieles a Dios, cuidadosos en sus mandamientos, lo haremos cuando venga la crisis? Qué importante es que tengamos esto en nuestro corazón. Quiero también que pensemos en lo siguiente. En el mundo cristiano se buscan la marca de la bestia en muchas cosas. Como dicen en Colombia, buscan el ahogado río arriba. Mis hermanos, es muy sutil lo que el diablo está haciendo. Yo les he dicho en otros temas, cuando le preguntamos a nuestros hermanos queridos, a nuestros hermanos evangélicos dominicales, cuando venga la marca de la bestia, ¿usted qué va a hacer? Ellos dicen, yo prefiero morir antes que recibir esa marca. Pero saben ustedes que cuando se imponga el domingo como un día obligatorio de guardar, ellos serán los primeros en aplaudir. Todo tendrá que ver con la adoración. Dios es el creador. La verdad bíblica del sábado que reconoce a Dios como creador será la piedra de toque en el final de este conflicto. Y los que se reúnen los domingos están reconociendo al catolicismo como quien tiene la supremacía, porque el domingo es la marca del catolicismo. Los mismos católicos se preguntan,
cómo los que dicen ser protestantes se reúnen los domingos, defienden el domingo? Interesante que meditemos en esto. Lección para el día martes. ¿A quién adoraremos? En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y a su imagen? No hay término medio. El primer ángel de Apocalipsis 14 insta a los hombres y mujeres a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Como apoyo adicional a este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Beberá o beberán del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Apocalipsis 14, 10. En cambio, los que adoran al Creador guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. La creación es la base de la verdadera adoración. Apocalipsis 4, 11. Puesto que Dios es quien creó todas las cosas, Efesios 3, 9, Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento conmemorativo de la creación. Daniel 7:25. El conflicto venidero sobre la ley de Dios se centra en la autoridad. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declarará que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Para lograr esto, Satanás intentará convencer o coaccionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Aunque ahora parezca difícil que esto pueda suceder, como hemos señalado antes, el mundo está cambiando dramáticamente. La crisis de la COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana, nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Aunque no conocemos los detalles que conducirán a la marca de la bestia, no es muy difícil de imaginar. El mundo es muy inestable. Por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginar. Meditemos en el siguiente texto. ¿Qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia? Apocalipsis 13, 13 al 17. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quienes son fieles a Cristo, en lugar de seguir a la bestia y su imagen, se enfrentarán a sanciones económicas, así como a la amenaza de muerte. La humanidad todavía es lo que siempre ha sido, corrupta, sedienta de poder y violenta. Por más que todavía no sepamos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales, no debería ser demasiado difícil prever la persecución del tiempo del fin. Aunque Juan escribió estas palabras en un contexto completamente distinto, lo dicen todo, en referencia a Jesús. Juan escribió que Él
No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre. Juan 2:25. Para meditar. Piensa en la corrupción de la humanidad y en el mal que los seres humanos son capaces de hacer. ¿Por qué esto muestra la facilidad con que podrían producirse los acontecimientos finales? Y más aún, ¿qué debería enseñarnos esta triste verdad sobre la protección de nuestro corazón? Vale la pena, mis hermanos, que meditemos en aquella expresión que dice que Satanás odia al Creador. Y nada más eficaz que atacar aquello que lo exalta a Él como el Creador de todas las cosas, el día de reposo, el sábado del Señor. También es importante que analicemos lo que en esta lección se nos ha repetido. Lo que pasó en 2020 volverá a suceder de una manera rápida. Recuerden ustedes cómo el mundo entero tuvo un cambio repentino. Todos estábamos encerrados, nadie podía salir a la calle. Cuán difícil sea que se imponga un día con diferentes propósitos y quizás con algunos propósitos loables o que algunos los aceptarán como buenos. Eso no es difícil, en absoluto. Como dice la lección, no sabemos cómo esto se va a desarrollar, pero que va a pasar, va a pasar. Así que, mis hermanos, no debemos sentirnos seguros si no estamos tomados de la mano de nuestro Señor. Lección para el día miércoles. Las lluvias tempranas y tardía. ¿Qué predicción se cumplió en el siglo I? ¿Qué impacto tuvo? Joel 2:21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios.
Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000, Hechos 4:4. Solo 120 creyentes se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Hechos 6:7. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Se erigieron iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea. Hechos 9:31. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron esta asombrosa declaración: esos que han trastornado al mundo entero han venido también aquí. Hechos 17:6. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. La predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Según estos versículos siguientes, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Oseas 6:3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Es importante, mis queridos hermanos, que entendamos que el Evangelio finalmente será predicado con poder. Apocalipsis 14:7 habla de a gran voz. Apocalipsis 18:1 nos habla de que la tierra fue iluminada con el poder y la gloria de Dios. Estos ángeles son todos aquellos que llevarán el mensaje, todos los que iremos por los diferentes lugares predicando la palabra del Señor. Recuerden, mis hermanos, para unos esa luz será vida, para otros será condenación. Endurecerán su corazón, no creerán al llamado que Dios les hace, pero todo el mundo debe ser amonestado. Que Dios nos ayude a prepararnos cada día para estar en ese grupo que ha de predicar el mensaje por toda la tierra. Dice Mateo 24:14, no vendrá el Señor hasta que la tierra sea amonestada con el mensaje de la palabra de Dios. Lección para el día jueves. El fuerte clamor. La confirmación del mensaje de Dios para el mundo. ¿Qué dicen los siguientes textos? ¿Cómo se terminará la obra de Dios en la tierra, según estos versículos? Apocalipsis 18:1 al 4.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder. Al igual que los ángeles de Apocalipsis 14, este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. La palabra griega para autoridad o poder en el Nuevo Testamento es exousia. A menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo en armonía con la misión encomendada a sus discípulos. En Mateo 10:1, Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre los principados y potestades del infierno. Los envía con el poder divino para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo 28, una vez más los envía con toda autoridad, en el cielo y en la tierra, para que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Mateo 28, 18 y 19. La Iglesia del Nuevo Testamento, henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Cristo vivo, que en su vida y su muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo, entonces conocido, Colosenses 1:23. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes, y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día, y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera, el mundo será advertido y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderán por todo el mundo. En el conflicto de los siglos, página 597 y 598, Elena G. de Foix nos dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló su principio. Las profecías que se cumplieron en tiempo del derramamiento de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Al fin de dicho ministerio, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Para meditar, ¿qué está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo? ¿La lluvia tardía y el fuerte clamor? Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento
del Espíritu Santo. Aquí en este punto, mis hermanos, esta promesa final que nos recuerda la sierva del Señor en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo es poderosa. Miles predicando el mensaje. Toda la tierra será amonestada. También es cierto que allí entonces se levantará una persecución que será global. Todo el mundo se airará porque el mensaje está llegando. Y como ya les he dicho, el mensaje de Dios o ablanda el corazón y lo lleva a convertirse o lo endurece. Así que, mis hermanos, la predicación terminará con gran poder. Pero en esta pregunta final vale la pena que reaccionemos. ¿Qué está impidiendo ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros ahora? ¿Estaremos esperando que venga el poder de Dios sin hacer nada? ¿O estaremos dando pasos de fe ya en cuanto a ser receptivos en la preparación de otros? Mis hermanos, debemos dar el paso. No podemos quedarnos esperando que venga sobre nosotros el poder de Dios, para así salir a cumplir la tarea. Para estudiar y meditar, día viernes. Ya en 1851, los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 17 con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época debió de haberles resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia, Apocalipsis 13:12. Incluso en la década de 1880, toda la Marina de los Estados Unidos apenas constaba de 48 barcos anticuados. Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo esas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. En El conflicto de los siglos, página 662, Elena de White escribió: todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. En la página 666 continúa diciendo: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo la misma luz. Así que, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular, hombres de talento y de elocuencia, que alguna vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, esos apóstatas serán los agentes más eficaces de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. No hay nada más veraz que esto, mis hermanos. Y ya podemos estar observando cómo los enemigos se están enfilando, preparando baterías para el conflicto final. Satanás ya tiene sus agentes en este trabajo. Apóstatas que te odiarán porque no crees como ellos. 4 preguntas para meditar. Número 1. ¿Por qué es tan importante comprender los acontecimientos de los últimos días en la crisis venidera? ¿En qué medida las Escrituras son una salvaguardia contra el engaño? 2. Las sociedades democráticas de todo el mundo
han sido bastiones de la libertad religiosa durante siglos. ¿Cómo podría cambiar eso rápidamente? 3. Presta atención a la declaración de Elena G. de White. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían dar lugar a que en el futuro estés con quienes solo profesan ser adventistas? Y 4. ¿Cómo cambia el mensaje del segundo ángel bajo el fuerte pregón? ¿Y qué preparación personal podemos hacer con el fin de recibir la lluvia tardía para terminar la obra de Dios en la tierra? Mis hermanos y amigos, esperamos que esta lección sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Fortalecernos unos a otros, animarnos unos a otros a seguir adelante en este camino. Nos espera un futuro glorioso. Habrán dificultades, pero al final el triunfo es para el pueblo de Dios. Bendiciones para todos.